Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con el tema de los límites y para ello, bueno, pues vamos a ver una aplicación de lo que vimos en el vídeo anterior, de la recta tangente y de la recta secante. Y para ello, bueno, pues vamos a hablar de la razón de cambio media, vamos a hablar de la razón de cambio media instantánea, hablaremos de la velocidad media y también hablaremos de la velocidad instantánea. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y para ello, bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos esta razón de aquí de el cambio en Y y el cambio en X, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo la pendiente de una recta secante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí tenemos un punto y aquí tenemos un segundo punto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la razón de cambio en Y y el cambio en X. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues como digo, obtenemos la pendiente de esta recta secante. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el primer punto y aquí tenemos el segundo punto. Bueno, pues aquí tenemos X sub 1, Y sub 1 y aquí tenemos X sub 2, Y sub 2. Ahora bien, recordar que en cálculo, para obtener la pendiente de la recta secante, bueno, pues ¿qué empleábamos? Empleábamos lo siguiente, aquí tenemos Y, aquí tenemos X, bueno, pues para el primer punto lo representábamos con A, el segundo punto lo representábamos con A más H, porque la distancia que hay entre estos dos puntos es igual a H. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues ya sabemos que desde este punto que es 0 hasta este punto tenemos la distancia que es igual a A. Ya sabemos que la distancia que hay entre estos dos puntos es igual a H. ¿Cuál es la distancia que tenemos en este punto? Bueno, pues tenemos esta distancia más esta distancia. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y cómo obtenemos los valores funcionales? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el valor funcional cuando X es igual a A y cuando X es igual a A más H. Bueno, pues ¿cómo llegamos a representarlo con estas variables, con Y y con X? Bueno, pues para ello tenemos que cambiar esta H que tenemos aquí por el cambio de X. Bueno, pues aquí delta de X normalmente representa un cambio y como estamos con el eje X, bueno, pues lo representamos con delta de X. Si lo representamos con delta de X, bueno, pues aquí sustituimos la H por delta de X y aquí, bueno, pues nos pasa lo mismo. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Si el cambio horizontal lo representamos como delta de X, porque estamos con el eje X y ya sabemos que delta representa un cambio, bueno, pues como estamos con el cambio de X, bueno, pues lo representamos con delta de X. Ahora bien, estamos con A, aquí estamos con A más el cambio de X, porque ya sabemos que aquí, entre este punto y este punto, la distancia es igual al cambio de X. Recordad que aquí, desde 0 hasta A tenemos A, desde este punto hasta este punto tenemos delta de X, bueno, pues A más delta de X es la distancia que tenemos en este punto de aquí. Ahora bien, para representar esta diferencia que tenemos aquí, ahora no estamos empleando H, sino que estamos empleando delta de X. Bueno, pues sustituimos esta H por delta de X. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que realmente tenemos? Aquí tenemos el cambio en Y. ¿Y cómo representamos el cambio? Con delta. Y como estamos con Y, bueno, pues lo representamos con delta Y. Aquí tenemos delta X, que representa el cambio en X, es decir, el cambio horizontal. Y como aquí estamos con el cambio Y, bueno, pues lo representamos con delta Y, que ya sabemos que significa que hay un cambio en el eje vertical. Bueno, pues teniendo estos datos, simplemente ahora realizamos el cociente. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que aquí en el denominador esto se cancela y ¿qué nos queda? Nos queda delta X y aquí en el numerador lo dejamos tal cual. ¿Y qué es lo que tenemos? Como tenemos un cambio en Y, bueno, pues lo representamos con delta Y. Recordar lo siguiente, que como tenemos aquí A y aquí tenemos A más el cambio de X, porque la distancia que hay entre estos dos puntos es igual al cambio de X, bueno, pues hacemos esto menos esto, que vamos a obtener la distancia que hay entre estos dos puntos, o lo que es lo mismo, delta X. Para que lo veáis, tenemos A más delta X menos A, bueno, pues ya sabemos que tenemos delta X. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esta variable? Porque aquí ya vemos que tenemos A, teníamos A, aquí tenemos A más el cambio de X y aquí tenemos el cambio de X. Bueno, pues para cambiar esta vamos a hacer que este punto sea igual a X sub 0. Si este punto es igual a X sub 0, bueno, pues este punto es igual a X sub 0 más el cambio de X. Como esto representa un segundo punto, bueno, pues lo representamos como X sub 1. Ya sabemos que esto de aquí es igual a X sub 1. Ya sabemos que esto representa la distancia que tenemos en este punto de aquí, porque ya sabemos que tenemos A más el cambio de X. Pero como se trata de un punto, bueno, pues lo vamos a representar con X sub 1. Ahora bien, ¿cómo obtenemos sus valores funcionales? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer el valor funcional cuando X es igual a X sub 0 y el valor funcional cuando X es igual a X sub 0 más el cambio de X, o lo que es lo mismo, cuando X es igual a X
sub 1. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Hacemos que x sub 1 sea igual a más el cambio de h, que ya sabemos que es la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto. Bueno, pues a este punto le llamamos x sub 1 y este punto, la a la reemplazamos por x sub 0. Bueno, pues ya vemos que x sub 0 es igual a a en este caso. Bueno, pues como a es igual a x sub 0, bueno, pues tenemos lo siguiente, x sub 1 es igual a x sub 0 más el cambio de x. Si despejamos para el cambio de x, bueno, pues ya vemos que obtenemos x sub 1 menos x sub 0. Ya sabemos que esto, cuando aquí tenemos x sub 0, bueno, pues ya sabemos que esto menos esto es igual al cambio de x. Como esto es igual a x sub 1, bueno, pues esto menos esto es igual al cambio de x. Y para que lo veáis, bueno, pues simplemente hay que sustituir esta a por x sub 0, luego despejamos para el cambio de x y obtenemos esta parte de aquí. Y recordar que para obtener sus valores funcionales, bueno, pues tenemos f de x sub 0 y f de x sub 1, o lo que es lo mismo, f de x sub 0 más el cambio de x. En definitiva, la distancia que tenemos en este punto de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué estamos obteniendo aquí? Bueno, pues estamos obteniendo lo que hemos visto en el vídeo anterior. Estamos obteniendo la pendiente de una recta secante. ¿Por qué? Porque estamos con dos puntos diferentes. Bueno, pues aquí tenemos un punto y aquí tenemos el otro punto. Aquí estamos con x sub 0 y aquí con x sub 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos x sub 0 y aquí tenemos x sub 0. Y aquí ya sabemos que tenemos x sub 1. Y aquí tenemos el valor funcional cuando x es igual a x sub 1. Bueno, pues tenemos estas dos coordenadas. Bueno, pues si hacemos esto menos esto entre esto menos esto, ¿qué obtenemos? Obtenemos la pendiente de la recta secante. Ahora bien, ya sabemos que aquí tenemos el cambio horizontal. Bueno, pues ¿qué pasa si este cambio se va haciendo cada vez más pequeño? Bueno, pues si hacemos que este cambio tienda a 0, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues recordar lo siguiente. La pendiente de este cociente de la recta secante que pasa por estos dos puntos, bueno, pues que se llama razón de cambio media de la función de f sobre el intervalo cerrado x sub 0, x sub 1. Bueno, pues como estamos con dos puntos, bueno, pues aquí tenemos el primer punto y aquí el segundo punto. Bueno, pues ya sabemos que la recta que pasa por estos dos puntos se llama recta secante. Y este cociente que tenemos aquí se llama razón de cambio media de la función. Ahora bien, recordar que si hacemos que este cambio en x sea cada vez más pequeño, que tienda a 0, bueno, pues ya sabemos que estamos con la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que así el límite de este cociente que tenemos aquí cuando el cambio en x tiende a 0, bueno, pues que se denomina razón de cambio media instantánea de la función con respecto a x en x sub 0. Bueno, pues nuevamente aquí estamos con x sub 0, voy a poner mejor, aquí tenemos x sub 0 y aquí tenemos x sub 1. Bueno, pues ya sabemos que la recta que pasa por estos dos puntos es la recta secante y al realizar este cociente de aquí, bueno, pues obtenemos la razón de cambio media de la función. En definitiva, la pendiente de la recta secante. Ahora bien, si hacemos que el cambio de x tienda a 0, bueno, pues ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues a esta pendiente se le llama razón de cambio media instantánea de la función con respecto a x en x sub 0, porque estamos con x sub 0, porque ya vemos que el cambio en x tiende a 0. En definitiva, bueno, pues que aquí no tenemos ningún cambio. Bueno, pues ahora que conocemos la razón de cambio media, bueno, pues vamos a ver cómo lo relacionamos con la velocidad, porque ya sabemos que la velocidad es igual a cierta distancia que recorremos en cierto tiempo. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, que en general la velocidad media o rapidez media de un objeto en movimiento está definida por esta ecuación. De aquí ya vemos que aquí tenemos el cambio en distancia y aquí tenemos el cambio en tiempo. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la velocidad media? Bueno, pues imaginemos que nosotros tenemos que recorrer 10 kilómetros corriendo y que lo hacemos en 1 hora y 25. Bueno, pues ¿cuál es la velocidad media o rapidez media cuando hemos recorrido 10 kilómetros en 1 hora y 25? Bueno, pues ya sabemos que necesitamos dos puntos porque estamos con el cambio en distancia y el cambio en tiempo. Bueno, pues aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. En este punto, bueno, pues ya sabemos que estamos en el kilómetro 0 y estamos con t sub 0, que ya sabemos que es igual a 0.
Ahora bien, aquí ya ha transcurrido cierto tiempo, cuando llegamos al final, estamos con t sub 1, que ya sabemos que es igual a 1,25 horas, que es lo que nos ha costado recorrer estos 10 kilómetros. Y aquí, cuando llegamos al final, bueno, pues ya sabemos que hemos recorrido 10 kilómetros. Partimos de 0 hasta 10 kilómetros, y lo mismo nos pasa con el tiempo, partimos del segundo 0 hasta 1,25 horas. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo voy a hacer nuevamente porque si no, no tengo sitio. Aquí tenemos el 0, como digo, kilómetros, aquí tenemos el 0 en segundos, y aquí, bueno, pues acabamos de pasar, voy a poner horas mejor, para que no haya confusión. Bueno, pues aquí ya sabemos que han transcurrido 1,25 horas, cuando hemos recorrido los 10 kilómetros. ¿Cómo obtenemos la velocidad media o la rapidez media? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, la velocidad promedio, bueno, pues ya sabemos que es igual el cambio en la distancia entre el cambio, el tiempo. ¿Cuál es el cambio en distancia? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 10 kilómetros, tenemos 0, y aquí en el tiempo, bueno, ya sabemos que tenemos 1,25 horas menos 0. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos 8 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa si averiguamos que cuando han transcurrido 0,5 horas, es decir, media hora, y hemos recorrido 5 kilómetros, ¿cuál es la velocidad media o rapidez media que hemos llevado hasta llegar a este punto? Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un punto y aquí tenemos otro punto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos la velocidad media es igual a 5 menos 0 entre, tenemos 0,5 menos 0. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a 10 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa si han transcurrido 0,6 horas y ya vemos que hemos recorrido 5,7 kilómetros? Bueno, pues ¿cuál es la velocidad media que llevamos hasta este punto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos este intervalo de aquí. Bueno, pues tenemos la velocidad media es igual a 5,7 menos 5 kilómetros, este punto menos este punto, entre este tiempo menos este tiempo. Bueno, pues tenemos 0,6 menos 0,5. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a 7 kilómetros por hora. Bueno, pues ya vemos que con este cociente que tenemos aquí obtenemos la velocidad media, o lo que es lo mismo, obtenemos la pendiente de una recta secante, porque estamos con dos puntos. Ahora bien, ya sabemos que aquí, bueno, pues está transcurriendo cierto tiempo, que tenemos un cambio en el tiempo. En este ejemplo de aquí, bueno, pues ya vemos que el cambio en tiempo ya sabemos que es igual a 0,1. ¿Qué pasa si hacemos que el cambio en tiempo tienda a 0? Bueno, pues ya sabemos que esto se va haciendo cada vez y cada vez más pequeño. Si partimos aquí de 0,5, bueno, pues ya sabemos que de 0,5 a 0,6 ha transcurrido 0,1. Bueno, pues si hacemos que no transcurra nada de tiempo, estamos en 0,5. ¿Y qué estamos obteniendo realmente aquí? Bueno, pues si hacemos este cociente que tenemos aquí, haciendo que el cambio en tiempo tienda a 0 y obtenemos su límite, estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues ahí estamos obteniendo la velocidad instantánea. Bueno, pues como realmente para obtener la velocidad media o rapidez media necesitamos el cambio en distancia y el cambio en tiempo, bueno, pues aquí ¿qué es lo que tenemos? Realmente aquí tenemos un desplazamiento, o lo que es lo mismo, ya sabemos que tenemos posiciones diferentes de coordenadas. Bueno, pues vamos a ver cómo generalizamos esto del cambio en distancia. Bueno, pues para ello vamos a ver el movimiento rectilíneo. ¿Y qué es esto del movimiento rectilíneo? Bueno, pues cuando tenemos un movimiento desde un punto hasta otro punto, imaginemos que aquí tenemos una partícula en el punto 0 y que se desplaza hasta este punto de aquí. Bueno, pues cuando tenemos un movimiento en una línea recta, tenemos un movimiento rectilíneo, y aquí tenemos un movimiento horizontal, pero también podemos tener un movimiento vertical. Aquí tenemos el punto 0 y la partícula se mueve hasta este punto de aquí. Bueno, pues nuevamente tenemos un movimiento rectilíneo porque tenemos un movimiento en una línea recta. Bueno, pues ya vemos que aquí teníamos la partícula al principio y ahora la tenemos aquí en esta posición de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos dos posiciones diferentes. Bueno, pues vamos a suponer que esa posición depende del tiempo, porque ya sabemos que para moverse de un punto a otro, bueno, pues transcurre cierto tiempo. Bueno, pues ya sabemos que si la partícula está a la derecha de este punto de aquí o por encima de este punto, bueno, pues podemos sacar en claro que su posición es mayor que 0. Ahora bien, si la partícula se encuentra a la izquierda de 0 o por debajo de 0, bueno, pues podemos sacar en claro que su posición es menor que 0. Bueno, pues sabiendo que tenemos este movimiento rectilíneo, bueno, pues vamos a aplicarlo a la velocidad media. Bueno, pues imaginemos lo siguiente. Aquí tenemos esta partícula de aquí en el t
sub 0. Y ha transcurrido cierto tiempo y ya vemos que ahora su posición está en esta parte de aquí. ¿Cuál es la velocidad media que ha tenido esta partícula para llegar desde este punto hasta este otro punto? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la velocidad pro es igual al cambio en posición entre el cambio en el tiempo. Bueno, pues esto es igual, ya sabemos que tenemos que obtener el cambio en la posición. Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos de esta manera, lo representamos en función del tiempo. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener sus valores funcionales cuando t es igual a t sub 0, bueno, pues aquí lo tenemos, y cuando t es igual a t sub 1. Bueno, pues tendríamos lo siguiente, s de t sub 1 menos s de t sub 0 entre, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos t sub 1 menos t sub 0. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Como se trata de cambio en distancia, y ya hemos visto cómo obteníamos estas posiciones de aquí, y aquí como se trata de cambio en el tiempo, bueno, pues tenemos estos dos tiempos de aquí. Recordar que la posición la obtenemos a partir de esta función de s de t, porque ya sabemos que depende del tiempo. Bueno, pues aquí me he equivocado, no es cambio en distancia, sino es cambio en posición. Bueno, pues ya sabemos que la posición depende del tiempo. Bueno, pues obtenemos sus valores funcionales y luego simplemente obtenemos esta resta que tenemos aquí, realizamos la razón. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener la velocidad media. Recordar que como estamos con dos puntos, estamos obteniendo la pendiente de la recta secante. Ahora bien, ¿qué pasa si el cambio en tiempo tiende a cero? Se va haciendo cada vez más pequeño, como digo, tiende a cero. Bueno, pues ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener la velocidad instantánea. Bueno, pues para verlo, nos dice lo siguiente, que si se hace t sub 1 es igual a t sub 0 más el cambio de t, o lo que es lo mismo que el cambio de t sea igual a t sub 1 menos t sub 0, y que el cambio de s sea igual a esta resta que tenemos aquí, entonces la velocidad media es equivalente a el cambio en distancia entre el cambio en tiempo, o lo que es lo mismo, esta división que tenemos aquí. ¿De dónde viene? Bueno, pues recordar que ahora estamos con s y aquí estamos con t. Aquí estamos con t sub 0, aquí estamos con t sub 1, y ya sabemos que el cambio o la distancia que hay entre estos dos puntos es igual a el cambio de t. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener sus valores funcionales cuando t es igual a t sub 0 y cuando t es igual a t sub 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que como estamos con dos puntos, bueno, pues la velocidad media, lo que estamos obteniendo es la pendiente secante que pasa por estos dos puntos de aquí. Ahora bien, si este cambio de tiempo hacemos que sea cada vez más pequeño, que tienda a cero, bueno, pues ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente. Como estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente, bueno, pues a eso se le llama velocidad instantánea. Y para verlo, bueno, pues esto sugiere que el límite de la velocidad media cuando el cambio de t tiende a cero proporciona la razón cambio instantánea de s de t en t es igual a t sub 0, o lo que es lo mismo, velocidad instantánea. Bueno, pues para obtener la velocidad instantánea ya sabemos que tenemos que evaluar este cociente que tenemos aquí cuando el cambio de t tiende a cero. Bueno, pues vamos a ver la definición de la velocidad instantánea. Sea s igual a s de t, una función que proporciona la posición de un objeto que se mueve en línea recta, como hemos visto antes. Entonces, bueno, pues la velocidad instantánea en el instante de t es igual a t sub 0 es la siguiente. Ya sabemos que tenemos que realizar el cociente que tenemos aquí y luego realizar su límite cuando x tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos y ya vemos que este límite tiene que existir. Bueno, pues en definitiva, si hacemos el límite de este cociente que tenemos aquí cuando el cambio de t tiende a 0, estamos obteniendo su velocidad instantánea siempre y cuando su límite exista. Bueno, pues recordar que cuando obtenemos la velocidad instantánea, lo que estamos obteniendo es la pendiente de la recta tangente, porque ya vemos que no ha transcurrido tiempo. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la altura S por arriba del suelo a la que se suelta una pelota desde la parte superior de un edificio está dada por esta función que tenemos aquí, donde S se mide en pies y T en segundos. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la velocidad media de la pelota que cae entre el instante en el que se suelta la pelota y en el instante que golpea al suelo. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí realmente? Bueno, pues aquí tenemos un edificio, ya vemos que desde esta altura hasta el suelo tenemos 630 pies. Bueno, pues nos dice que vamos a soltar la pelota desde aquí hasta
el suelo. Bueno, pues aquí tenemos el primer punto y aquí tenemos el segundo punto. ¿Por qué? Porque tenemos que averiguar cuál es la velocidad media una vez que se suelta la pelota y llega al suelo. Bueno, pues como digo, tenemos estos dos puntos. De aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer para la velocidad media. Bueno, pues tenemos la velocidad media es igual a S de t sub 1 menos S de t sub 0 entre t sub 1 menos t sub 0. Bueno, pues necesitamos estos datos que tenemos aquí. A simple vista, bueno, pues ya sabemos que si partimos desde este edificio de aquí y de aquí soltamos la pelota, bueno, pues ya sabemos que la distancia que tenemos de aquí al suelo es de 630 pies. Bueno, pues en el momento que soltamos nosotros la pelota, ya sabemos que la distancia es de 630 pies. ¿Qué podemos decir del tiempo cuando soltamos la pelota? Que el tiempo es igual a 0. Pero para verlo matemáticamente, bueno, pues si ya sabemos que la distancia es igual a 630, bueno, pues simplemente tenemos que igualar esta función a 630. ¿Por qué? Porque estamos en el momento que hemos soltado la pelota, porque estamos obteniendo las coordenadas de este punto de aquí. Y luego vamos a obtener las coordenadas de este otro punto. Bueno, pues como digo, igualamos esta función a 630, bueno, pues aquí lo tenemos, despejamos para t, ¿y qué obtenemos? T es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que en el momento que soltamos la pelota, t es igual a 0, y ya sabemos que estamos a 630 pies, pero bueno, pues hemos comprobado que t es igual a 0 matemáticamente. Ahora bien, ¿qué nos pasa con este punto de aquí? ¿Cómo averiguamos cuánto tiempo ha transcurrido hasta que la pelota toca el suelo? Bueno, pues cuando la pelota toca el suelo, ¿qué podemos decir de la distancia? Bueno, pues la distancia es igual a 0. Bueno, pues si la distancia es igual a 0, bueno, pues nuevamente tenemos que igualar esta función a 0 y despejar para t. Bueno, pues aquí lo tenemos. Igualamos, como digo, esta función a 0 y despejamos para t. Bueno, pues despejando para t, ¿qué obtenemos? T es igual a la raíz cuadrada de esta fracción que tenemos aquí. Bueno, pues este es el tiempo que ha transcurrido hasta que la pelota ha tocado el suelo. Bueno, pues ya tenemos el tiempo cuando la pelota ha tocado el suelo, que es igual a la raíz cuadrada de 315 entre 8, si no me equivoco. Y ya tenemos el tiempo cuando soltamos la pelota, que ya sabemos que es igual a 0. También tenemos la distancia cuando soltamos la pelota, que era igual a 630. Y también tenemos la distancia cuando la pelota llegó al suelo, que es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos estos datos de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que realizar el cociente y obtener la velocidad media. Bueno, pues para verlo, ya sabemos que tenemos este intervalo de aquí cuando se soltó la pelota y cuando llegó al suelo. Bueno, pues tenemos que realizar este cociente de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir los valores. Bueno, pues tendríamos que hacer cuando t es igual a la raíz cuadrada de esta fracción que tenemos aquí, pero ya sabemos que es igual a 0, porque ha llegado al suelo y ya sabemos que su distancia es igual a 0. Y ya sabemos que cuando hemos soltado la pelota, el tiempo es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que la distancia es igual a 360. Bueno, pues tenemos el segundo punto menos el primer punto entre el segundo tiempo menos el primer tiempo. Bueno, pues ya sabemos que cuando llega la pelota al suelo tenemos este tiempo de aquí y que cuando la hemos soltado, lo hemos soltado cuando t es igual a 0. Bueno, pues simplemente tenemos menos esto entre la raíz cuadrada de esta fracción de aquí. Bueno, pues realizamos la operación y aproximadamente vamos a obtener menos 100,40 pies por segundo. Bueno, pues esta es la velocidad media que tiene la pelota al recorrer 360 pies en estos segundos que nos indican aquí. Y recordar que hemos obtenido lo siguiente, aquí teníamos el primer punto y aquí el segundo punto. Bueno, pues ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la pendiente de la recta secante. Ahora bien, en el segundo apartado, bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la velocidad instantánea de la pelota que cae en t es igual a 3 segundos. Bueno, por recordar que aquí teníamos, cuando la pelota llegaba al suelo, que teníamos 3,15 entre 8, aquí teníamos 0. Bueno, pues tenemos que averiguar cuál es la velocidad instantánea cuando t es igual a 3 segundos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar el límite del cociente del cambio en posición y el cambio en el tiempo cuando, bueno, pues el cambio de t es igual a 0 o tiende a 0. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya sabemos que partimos de esta función de aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque queremos obtener el límite de esta función cuando el cambio de t tiende a 0. En definitiva, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos. Tenemos que obtener el valor funcional cuando t es igual a 3 y cuando t es igual a 3 más el cambio de t. Bueno, pues
aquí lo tenemos. Cuando t es igual a 3, bueno, pues aquí tenemos su valor funcional. Y cuando t es igual a 3 más el cambio de t, bueno, pues tenemos esto de aquí. Ya sabemos que tenemos que expandir este binomio, bueno, pues lo expandimos y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues multiplicamos este término por todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis, llegamos a esto, ya vemos que esto menos esto es igual a 486 y esto, y bueno, pues lo cambiamos de orden, ya sabemos que no tenemos que llevar este negativo y este otro negativo, porque estamos cambiando el orden de una suma, aquí estamos sumando lo opuesto, si no nos llevamos los negativos, estamos cambiando el orden de una resta, ya sabemos que a cambiar el orden de una resta obtenemos el opuesto y tendríamos que multiplicar por menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, simplemente cambiamos el orden de la suma y llegamos a esto de aquí. Bueno, pues ya hemos realizado el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Bueno, pues tenemos que realizar esta resta. Bueno, pues aquí tenemos el segundo valor menos el primer valor. Bueno, pues realizamos la resta, quitamos los corchetes para que se vea mejor. Ya sabemos que esto se cancela. Bueno, pues nos queda esta parte de aquí y ya sabemos que tenemos que simplificar al máximo. Ya vemos que en cada término tenemos delta t, bueno, pues factorizamos delta t, ¿y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues continuamos con el cociente diferencial, ya sabemos que tenemos que dividir entre delta t, para que lo veáis, aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que esto se cancela, ¿y qué nos queda? Nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues ahora por último ya sabemos que tenemos que obtener el límite de este cociente que tenemos aquí, cuando el cambio de t tiende a 0, bueno, pues ya sabemos que el cociente lo tenemos aquí, bueno, pues aquí lo tenemos, ahora tenemos que sustituir el cambio de t por 0, bueno, pues tenemos menos 16 por 0 es igual a 0, bueno, pues tenemos menos 96, bueno, pues acabamos de obtener la velocidad instantánea cuando t es igual a 3 segundos, bueno, pues en definitiva, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la pendiente de la recta tangente cuando t es igual a 3 segundos. ¿Cuál es la posición de la partícula en t es igual a 3 segundos? Bueno, pues ya lo hemos obtenido cuando hemos obtenido su valor funcional. Bueno, pues aquí, arriba, lo tenemos. Bueno, pues ya hemos visto que partíamos de 630, de aquí al suelo había 630. Bueno, pues más o menos aquí tenemos los 486. Cuando t es igual a 3 segundos. ¿Y cuál es su velocidad instantánea? Bueno, pues ya hemos visto que es igual a menos 96 pies por segundo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues en el siguiente vídeo vamos a comenzar ya con el cálculo diferencial, o que es lo mismo las derivadas. ¿Y para qué nos sirven las derivadas? Bueno, pues imaginemos lo siguiente, que nosotros ya sabemos que cuando tenemos esta parábola de aquí, aquí por ejemplo estamos con 1, aquí estamos con 2, bueno, pues si queremos obtener la tangente que pasa por este punto cuando x es igual a 1, obtenemos su valor funcional, imaginemos que esta coordenada es 1, 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos y vamos a llegar a un número que ya sabemos que pertenece a la pendiente de la recta tangente. Imaginemos que es igual a 2, bueno, pues 2 hacia arriba y 2 hacia la derecha, 2 hacia arriba y 2 hacia la derecha, bueno, pues dibujamos la recta tangente. Ahora, ¿qué pasa si queremos averiguar cuál es la ecuación de la recta tangente que pasa por menos 0,5? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener su valor funcional. Aquí tenemos 0,5, bueno, pues obtenemos su valor funcional cuando x es igual a 0,5. Y luego ya sabemos que tenemos que realizar nuevamente los 4 pasos para llegar a la pendiente de la recta tangente y luego dibujar la recta tangente. Bueno, pues ya vemos que cada vez que queremos averiguar cuál es la recta tangente que pasa por cierto punto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos. Bueno, pues con las derivadas nos vamos a ahorrar eso. Vamos a realizar una vez los 4 pasos y una vez que realicemos los 4 pasos, en vez de obtener un número que representa la pendiente tangente, vamos a obtener una función que se llama derivada. Bueno, pues cuando obtengamos esta función, bueno, pues imaginemos que tenemos lo siguiente para que veáis. Aquí tenemos x1 y queremos obtener la recta tangente cuando x es igual a 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente, f de 1 y luego tenemos que hacer f de 1 más h. Bueno, pues para obtener las derivadas, en vez de usar un número en concreto para la x, vamos a usar directamente la x. Vamos a hacer f de x, usar la función, y luego vamos a hacer f de x más h. Vamos a realizar los 4 pasos y cuando obtengamos el límite, bueno, pues vamos a obtener realmente una función. En vez de obtener un número, que ya sabemos que pertenece a la pendiente de la tangente, bueno, pues como digo, vamos a obtener una función y esa función se llama
derivada. ¿Para qué nos sirve esta derivada? Bueno, pues ahora imaginemos que queremos obtener la recta tangente que pasa por el punto 1. Bueno, pues simplemente ahora usando la derivada y obteniendo el valor funcional de la derivada cuando x es igual a 1, bueno, pues en este caso ya vemos que 2 por 1 es igual a 2, obtenemos la pendiente de la recta tangente que pasa por este punto cuando x es igual a 1. ¿Y qué pasa si queremos averiguar cuando x es igual a 2? Bueno, pues simplemente, como digo, obtenemos el valor funcional de la derivada cuando x es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que tenemos 2 por 2 es igual a 4. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos la pendiente de la recta tangente. Bueno, pues ya vemos que con esto de las derivadas nos ahorramos muchísimo trabajo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo, como digo, vamos a empezar con el tema de las derivadas. Hasta la siguiente.